Entrevista. Bueno, hablábamos hace un poco más temprano en el programa con la doctora Rosalind Lemus Martin del enorme éxito que ha tenido Israel en su plan de vacunación y quisimos pues conocer un poco más, conocer de cerca lo que está ocurriendo allá y por eso le agradezco mucho a Jorge Diner, director internacional del Hospital Hadassah de Jerusalén, que me tome la llamada. Jorge, gracias por estar en el programa. Muy buenos días. Buenos días, un gusto saludarlos aquí desde Israel. Gracias. Bueno, pues ha llamado la atención el caso Israel a nivel internacional por el porcentaje tan grande que lleva de la población israelí vacunada. ¿Cuáles, digamos, han sido las bases para este logro, Jorge? Bueno, realmente podemos decir que este logro es el resultado del trabajo de muchas décadas que hizo Israel en construir un sistema de salud que está preparado no solamente para salud pública, que está preparado para dar un servicio de salud excelente en tiempos normales, pero también para poder dar respuestas con operativos de vacunación, por ejemplo, como en situaciones de emergencia. Sí. ¿Qué quiere decir un sistema de salud así? Estamos hablando de un sistema en el cual se toman decisiones centralizadas que permiten manejar criterios y ejecutar políticas y organizar una estrategia de vacunación, en este caso, de forma muy rápida, que significa tener acceso a las vacunas, organizar a quién se le distribuye y a partir de ahí también combinado con un sistema descentralizado de distribución del servicio de salud que permite a gente en distintos lugares, en distintas ciudades, en distintos hospitales como el nuestro, el Hospital Hadassah en Jerusalén, y en clínicas poder recibir la vacuna de una forma muy efectiva, muy eficiente y muy rápidamente con una comunicación muy, muy clara entre el proveedor de salud y los pacientes. Es decir, que no es el Estado, digamos, el que se encarga de toda la vacunación. No, el Estado es el que se encarga de organizar la vacunación desde el lugar de lo que llamo lo centralizado. Sí. A partir de ahí lo descentraliza la distribución, a partir de los seguros sociales, a partir de los hospitales y a partir de las clínicas que están también, son parte. Lo que tiene de bueno el sistema de salud de Israel es que todo el sistema es parte de una sola red que permite estar todos conectados uno con el otro. Cuando el Estado decide distribuir la vacuna, coordina con todos estos elementos, todos estos organismos que son parte de la red, cómo se distribuye en cada lugar, en cada ciudad, y quién recibe la cantidad de vacunas que necesita para vacunar a la parte de la población que le corresponde. Para quien no sepa, ¿el sistema de salud en Israel es público? El sistema de salud en Israel es público y universal, Sí. con lo cual eso es lo que permite también el acceso directo. La gente pertenece a un sistema único que está distribuido después en distintos administradores de la salud que cada persona elige, hospitales que proveen parte de la atención médica más importante o más crítica, y a partir de ahí, como dije, bueno, un sistema de vacunación es poner el sistema a funcionar. Israel es un país que está acostumbrado a las emergencias y a responder a las emergencias de forma muy organizada. La gente sabe organizarse, el personal sabe cómo organizarlo, y bueno, no fue muy difícil montar esto muy rápidamente y que la gente diera respuesta también muy rápido en ir a vacunarse. Hay que acordarse que parte del éxito es en cómo organiza el Estado. La otra cara de la moneda en garantizar el éxito es la respuesta de la población, y la respuesta de la población ha sido excelente. ¿Es gratuita la vacuna, Jorge? ¿O hay la opción de pagarla? La vacuna es gratuita, no se puede pagar, no se puede comprar. No se puede No hay comprar. distribución privada de la vacuna. Sí. Bueno, ¿qué vacunas existen actualmente en Israel? En Israel actualmente solamente se está utilizando la vacuna de Pfizer, que fue la primera que fue aprobada tanto en el Reino Unido, después en Israel, en algunos otros países. La vacuna de Pfizer es la que se está usando, es la que se aprobó y es la que llegó hasta ahora.
está en camino para llegar en la próxima semana o 2 semanas, se estima la vacuna de Moderna, que también se va a ser la segunda vacuna que se va a administrar, y se calcula que entre Pfizer y Moderna más o menos vamos a poder llegar a las cantidades también que tenemos para estas 2 vacunas. Vamos próximamente a poder llegar en los próximos 2 meses a vacunar entre el 60 y el 70% de la población. En 2 meses. ¿Con quiénes se comenzó? ¿Cuál fue, cuáles fueron las prioridades para vacunar? Bueno, las prioridades para vacunar fueron muy claras. El primer grupo fue el personal de salud, que es el que está expuesto directamente y que puede exponer a los enfermos generales, no solamente a los enfermos que llegan por COVID, los enfermos que reciben atención general en los hospitales, el personal de salud, que son nuestros soldados en esta batalla contra la pandemia, y luego toda la gente mayor de 65 años, que es el grupo de riesgo más importante, representa el 80% de los pacientes graves que llegan a los hospitales, es la población por encima de 65 años, que prácticamente, creo que los números deben conocerse en México, hoy ya estamos en un 18% de la población vacunada, un número que es increíble. Estamos vacunando a un promedio de entre un 1 y un 1.5% de la población por día. Y por día. O sea, estamos hablando de números extraordinarios. Estamos hablando de llegando casi a los 2, Israel es un país de 9 millones de habitantes, y estamos casi llegando ya a los 2 millones de vacunados. Comparen esto, por ejemplo, a Estados Unidos, que creo que están llegando a los 5, en un país de 200 millones, nosotros ya vacunamos 2 millones. Bueno, y después, ¿ya terminaron de vacunar a los adultos mayores? Todavía no, todavía se están vacunando a los adultos mayores, pero un gran por ciento de los adultos mayores ya fueron vacunados. Estamos calculando que entre el 60 y el 70% de los adultos mayores ya fueron vacunados, es un número extraordinario, que ya de por sí, en el momento que la vacuna haga el efecto, ya tienen que recibir la segunda dosis la próxima semana y las próximas semanas, y después de eso esperar una semana más para considerarse inmunizados. Estamos hablando de aquí a un mes. La población de riesgo más importante, que son los que más probabilidad tienen de ser los casos graves que llegan a los hospitales, que ya prácticamente están inmunizados, y entonces ya estamos hablando de lo que se dice en inglés, un game changer, ¿no? Algo que cambia completamente el juego. Estaríamos hablando ya del comienzo de la salida de la pandemia en Israel. ¿Cómo convocan a las personas, Jorge? Bueno, las personas, hoy en día, en realidad, la convocatoria es abierta a la gente que responde al criterio. Eso quiere decir que una persona que tiene hoy en día más de 65 años, lo que tiene que hacer es llamar a su seguro médico, que es seguro médico público, pero hay distintos administradores de su seguro médico público, llamar y arreglar el turno en el que va a vacunarse. Hay algunas ciudades que tienen también puntos en los que la gente puede ir a vacunarse pidiendo el turno en esos puntos, los hospitales también, y todo entra a una misma red, con lo cual una vez que alguien se vacuna, entran en la base de datos digital y ya se sabe que está vacunada, no puede ir a otro lugar a vacunar. Muy bien. Con lo cual, por eso también es eficiente, no hay que ir invitando a la gente directamente hace su turno y va a vacunarse. Jorge, tengo que hacer una pausa comercial obligada. ¿Me puedes esperar un par de minutos y terminamos la conversación? Conversando con Jorge Diner, director internacional del Hospital Hadassah de Jerusalén, sobre el plan de vacunación en Israel. Gracias, Jorge, por esperar en la línea. Quisiera preguntarte si Israel está enfrentando, como han enfrentado otros países, y no solo con esta vacuna, sino con otras vacunas, a los escépticos, a las personas que por razones religiosas u otras no creen en las vacunas o incluso están en contra de las vacunas. La verdad que podemos decir que hay algunos grupos muy marginales y pequeños. No es un desafío para Israel. Hay gente, digamos, hay gente que está más a la espera de ver el resultado de esta vacuna que negándose a vacunarse, ¿no? Como prefiere esperar un poco de tiempo. Pero realmente si uno ve el número de gente, como dije, no es que a la gente se la convoca para vacunarse,
se anuncia el criterio y se invita, y la gente pide turnos, hace cola, o sea, realmente no hay un movimiento de escepticismo en Israel dominante, y es parte del éxito, y eso es parte del mensaje también a decir, digamos, en el resto del mundo, que hay que tener confianza en la vacuna. Es una vacuna que es segura, es una vacuna que previene, y bueno, por suerte en Israel no tenemos ese fenómeno. Hemos visto un fenómeno que hemos visto, es que el COVID no respeta fronteras. ¿Qué sucede por ejemplo, con el tema de la inmigración? Sabemos que en Israel hay trabajadores que cruzan todos los días la frontera para trabajar en Israel. ¿Los trabajadores migrantes, por ejemplo, también son vacunados? Los trabajadores, bueno, en el momento que hay todo un control hoy en día de cuánta gente entra y sale. Estamos hablando básicamente, cuando hablamos de la frontera, estamos hablando de trabajadores palestinos en la autoridad, que viven en el territorio de la autoridad palestina, en Cisjordania. Básicamente es lo único que está realmente entrando. En este momento no hay entrada migratoria en Israel de trabajadores. Eso se suspendió con la pandemia, solamente los trabajadores regulares que trabajan, y sí hay todo toda la parte de servicio médico y de vacunación. Si responden a los criterios, van a ser vacunados. En general, los trabajadores no entran todavía en la fase de vacunación, que estamos por la edad que tienen. En general, estamos hablando de 65 años para arriba, de gente retirada la que se está vacunando. Pero sí, básicamente hay una cooperación completa también entre Israel y los servicios de salud de la autoridad palestina, que permiten también manejar. Nosotros en el hospital Adasa, justamente es un hospital que trabaja hace muchos años, trabajamos tanto con residentes, médicos palestinos que trabajan con nosotros y que también están en contacto y manejando todo este tema del otro lado de la frontera. Bueno, entonces esperan, un poco para ir concluyendo nuestra conversación, que en un lapso de 2 meses se habrá vacunado a 60-70% de la población del país, un país de 9 millones de habitantes. ¿Esa es la meta, el 60-70%? La meta es vacunar a toda la población, a toda la población vacunable. Todavía no se sabe si se va a vacunar. Por ahora se decidió que no se va a vacunar a menores de 16 años. Puede ser que se revise más adelante, pero el objetivo es vacunar a toda la población mayor de 16 años, y eso representa, bueno, un por ciento que básicamente es un 80% de la población del país. Israel es un país muy joven, con un porcentaje alto de menores de 16 años. Estaremos hablando de 80-85%. Calculando que no todos se vacunen, se vacunará un gran por ciento de la población. Estamos calculando, sí, que llegaremos a un 70-75% de la población en algún momento en marzo, principios, finales de marzo, y ojalá lo logremos. Y probablemente Israel entonces sería el primer país que logre vacunar a la mayoría de su población y tener la inmunidad de rebaño que nos permita salir de la pandemia, y probablemente, con todas las lecciones que se sigan aprendiendo en las próximas semanas, poder después compartir todo este conocimiento y experiencia con el resto del mundo para poder hacer esto con la misma efectividad y eficacia que está haciendo en Israel ahora. Sí, porque creo que es interesante, porque muchos, y no solo me refiero a las personas que no saben de esto, sino hasta los especialistas, están un poco a la expectativa, porque es una enfermedad nueva, es una vacuna nueva, y creo que el que Israel logre vacunar a toda su población también va a mandar señales al resto del mundo respecto de lo que funciona, lo que a lo mejor no funciona tan bien y cómo mejorarlo. Sí, y eso para nosotros, yo creo que parte de lo que está haciendo en Israel es para poder tener éxito y poder salir de la pandemia aquí en Israel. Pero Israel tiene un rol. Nosotros en Israel nos vemos, y lo digo también desde el lugar en el que yo estoy, en el Hospital Adasa, que es un hospital que hace más de 100 años transmite conocimiento y la investigación que se desarrolla en nuestro propio hospital, con todo el mundo y con hospitales en todo el mundo, en México, en Argentina, en Uruguay, en Europa, en distintos lugares del mundo.
Y para nosotros, esta experiencia que estamos pasando, que seguiremos pasando las próximas semanas, los próximos 2 meses, es muy importante todo lo que aprendamos, poder después comunicarlo, transmitirlo, compartirlo a través de seminarios, de actividades, de asesoría en el resto del mundo para que finalmente, no solamente en Israel, sino que en todo el mundo podamos salir de esta pandemia. Ya para concluir, me quedan 2 minutos, pero no quisiera dejar de preguntarle, Jorge, pues esto, el que vayan tan avanzados en la vacunación no quita pues los planes de confinamiento, de contingencia, ¿verdad? No, no quita, son procesos paralelos, vivimos como yo digo, como en universos paralelos. Por un lado estamos llegando al final con la vacunación, pero todavía tenemos que lidiar con un nivel de contagio muy alto que tenemos en este momento. Hoy, precisamente hoy en la medianoche, Israel entra en un confinamiento muy restrictivo, prácticamente general, similar a los que ya tuvimos 2 veces anteriormente en Israel. Por las próximas 2 semanas va a haber un confinamiento muy estricto, quizás se prolongue un poco más, pero bueno, es un poco, la gente está como muy dispuesta a hacerlo también porque es como decir, bueno, ya es el último esfuerzo que tenemos que hacer de forma colectiva e individual para llegar a través de las vacunas a la salida completa de esta situación y de esta crisis. Pues Jorge Diner, muchas gracias por la oportunidad para conocer la experiencia de la vacuna en Israel. Un fuerte abrazo desde México. Muy bien, los saludos desde Israel y un gran saludo y un gran abrazo a todos mis amigos mexicanos. Gracias Jorge. Jorge Diner es el director internacional del Hospital Hadassah de Jerusalén, Israel.